Amigos de Mirada Profunda, este espacio de periodismo sin compromisos. En días pasados, el licenciado Guillermo Hamdan Castro presentó una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República por el fraude que se cometió en las elecciones del 2 de junio de este 2024. El licenciado Guillermo Hamdan Castro nos acompaña y le damos la más cordial bienvenida. Nuevamente nuestra gratitud, Guillermo. Gracias. Jorge, un saludo. Gracias. Por favor, ¿en qué términos pusiste la denuncia ante la Fiscalía General de la República? ¿Con qué material probatorio? Sí, bueno, un saludo a toda tu audiencia. Empezaremos a comentar que esta denuncia de hechos se presentó ante el Frente Cívico Nacional el sábado 6. Ahí mismo se anunció que el martes 9 presentaríamos la denuncia en la Fiscalía General de la República. El martes 9, cumpliendo la palabra, un grupo de personas, principalmente de la Marea Rosa, y un grupo de mujeres muy valerosas, como siempre, son las nuevas Adelitas, las nuevas coronelas, nos acompañaron y presentamos la denuncia. Ahora bien, esta denuncia, esta denuncia básicamente se hace consistir en un contexto generalizado que es eh, lo que se considera que hubo evidentemente muchos motivos de irregularidad de leyes electorales, pero también vale la pena considerar que independientemente de esas, entre comillas, pequeñeces de la infracción a las leyes electorales, vino una situación sumamente grave a la luz de todo el público mexicano, de toda la población, y es el hecho de que el presidente de la República principalmente fue el director de campaña, y esto fue en todo el sentido de la palabra una elección de Estado. Elección de Estado que también está denunciada dentro del término de la denuncia de hechos. Lo curioso es que el día viernes de esta semana, eh, atento a las noticias respectivas, estoy leyendo la sentencia o la resolución en distintos medios sobre lo que ha determinado el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, donde básicamente admite que el presidente de la República violó la Constitución y las leyes electorales. Entonces, esto no viene sino a confirmar de pleno derecho que lo que nosotros denunciamos el día martes está ya totalmente acreditado por el Tribunal Electoral del Poder Judicial Federal, y entonces esto automáticamente se convierte en una verdad histórica, es decir, es cosa juzgada, porque el único competente para establecer si hubo o no hubo violación a las leyes electorales es el Tribunal Electoral. Entonces, esto ya es irreversible. Ahora, ¿cuáles serán las consecuencias de esto? El Tribunal Electoral va a tener que resolver las impugnaciones y va a tener que resolver conforme a derecho y haber estudiado y analizado las probanzas respectivas para poder tomar una resolución los magistrados del Tribunal Electoral de conformidad a las constancias que integran todo el expediente. Pero si ya determinaron que hubo una elección de Estado,
pues lo más seguro es que en estricto apego a derecho deba de proceder la anulabilidad de la elección. Eso es lo que se antoja jurídicamente, que es lo procedente. Aún más, estando nosotros en esta tesitura y bajo este contexto, el día viernes presentamos un escrito que ya también está corriendo en las redes sociales, en donde advertimos y le informamos para todos los efectos legales a que haya lugar, tanto a los consejeros del Instituto Nacional Electoral como a los magistrados electoral. Entonces, técnicamente hablando, ellos ya se impusieron de los términos de la denuncia. También el día viernes, en un demostrado exceso de trabajo, algunos muy buenos amigos, y esto habrá que decirlo que todo es absolutamente pro bono y gratuito, nos hicieron favor de elaborar como si fuera un libro digital la denuncia respectiva. Creo que sería importante poner la fotografía de lo que te estoy diciendo en atención a que la gente pueda ver que ya está publicado el libro donde básicamente hablando es la denuncia de hechos. ¿Con qué objeto? Con el objeto de que todo mundo valore el trabajo, la comprobación de los hechos que estamos comentando y denunciando nosotros, que vale la pena considerarlo nuevamente. El señor Yuri Servolov estuvo presente con nosotros al momento de la presentación de la denuncia en la Fiscalía General de la República. Uno de los rectores que nosotros tomamos en cuenta para elaborar esta denuncia de hechos es toda la muy profunda, acreditada y responsable investigación que hizo un ciudadano, aunque periodista, director de la revista Código Púrpura o Púrpura, como La tú carpeta conoces, púrpura, sí, la carpeta púrpura. Entonces, pues fue un estudio muy elaborado y tomamos en cuenta la elaboración de este estudio, aún más también lo pusimos como anexo, lo relacionado y lo establecido en otro estudio de un partido neoliberal. Así es como se identifica para efectos de el entendimiento en la plataforma de estos señores. Entonces, con todos estos elementos, nosotros estamos haciendo la denuncia de hechos para que el fiscal general de la República, en adecuación al artículo 21 y 102 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, actúe en consecuencia. Él tiene también, de conformidad al Código Nacional de Procedimientos Penales Federal, al Código Nacional Federal de Procedimientos, la obligación de investigar estos hechos. Y una vez que esté integrada totalmente la carpeta de investigación, pues el fiscal general, a través del Ministerio Público correspondiente, seguramente nos notificarán primero cuál es el desarrollo de esta denuncia y, llegado el caso, pues nos van a tener como acto de autoridad que fundar y motivar la resolución, pero lo van a tener que hacer de conformidad a las constancias que existan y las declaraciones, los testigos, los peritajes, las inspecciones oculares que existan en la carpeta
investigatoria. Lo que esperamos nosotros, por lógica consecuencia, es que si el máximo y único tribunal autorizado a determinar si hubo infracción a las leyes electorales, que digo y repito, es el Tribunal Electoral, es obvio que, siendo congruentes y consecuentes con lo que estoy manifestando, pues la resolución debe de ser la procedencia del ejercicio de la acción penal contra las personas que hasta ese momento o hasta este momento estamos denunciando. Hay algunas personas que gozan de fuero constitucional previsto en el título cuarto de la Constitución, y entonces para proceder penalmente contra estas personas se requiere un desafuero. Pero hay personas que fueron denunciadas que no tienen fuero, y algunas a lo mejor que durante este término van a dejar de tener fuero. Entonces, pues si se inician estas averiguaciones, deben de citarse a Arturo Saldívar, debe citarse a Mario Delgado para que respondan sobre los hechos que concretamente son la participación de ellos. Está claro en la denuncia cuáles son la participación tanto del traidor Saldívar al Poder Judicial de la Federación, porque durante este tiempo ha incurrido en violaciones graves a la Constitución y por lo menos se le debe de acusar del delito de coalición de servidores públicos. ¿Cuándo? Menos, si no es que la aparición de algunos otros delitos, como el delito de abuso de autoridad y como el delito probablemente de ejercicio indebido del servicio público. Esto yo no soy quien va a tener que determinar, será el fiscal general el que determine a través del Ministerio Público competente y previo resultado y análisis de la carpeta de investigación cuál es el tipo de responsabilidad penal en que ha incurrido Arturo Saldívar, toda vez que han sido varias cosas. Primero, el señor renunció al cargo de presidente de la Corte, pero ese cargo solamente puede ser renunciado por causas graves. El señor Saldívar nunca explicó cuál era esa causa grave. En leyes secundarias se entiende que la causa grave pudiera llegar a ser, perdón, pudiera llegar a ser una afectación a la salud, tanto física como mental. Probablemente lo mental siga adelante. No creo que sea una persona que goce de su plena capacidad mental, toda vez que, entre otras cosas, él anteriormente había mencionado que el hecho de que se pueda considerar que los jueces, magistrados y ministros sean por la elección popular su nombramiento, dijo que era un sinsentido. Sin embargo, la misma pregunta, el mismo cuestionamiento, el mismo problema, 6 meses después o unos meses después, pues cambia radicalmente y se aprecia en algunos videos donde él básicamente dice que el Poder Judicial está alejado del pueblo y que es procedente que se elijan por voto popular a los jueces y magistrados. Entonces, pues este señor es un traidor a sus ideales, a sus pensamientos, y es un traidor al Poder Judicial de la Federación, independientemente de que también cometió un fraude a la ley. Y esto pudiera también ser motivo de repercusión penal, en el sentido de que a él le quedaba un año de ministro y atendiendo a esa renuncia
resulta ser que nos colocan 14 años a la ministra Lenia Batres, cuando la propia Constitución y las leyes secundarias establecen que en forma preferente, en forma prioritaria, se debe de atender para el cargo de ministros a las personas que tengan o hayan cursado una carrera judicial, lo que es evidente que no se adecúa al caso de la ministra Lenia Batres. Entonces, es una violación doble a la ley, en el sentido, primero, de que no reúne, según la Constitución, el mérito de haber cursado la carrera judicial, y el fraude a la ley en el sentido de que Saldívar, a través de un artifugio legal, le dio a una persona la posibilidad de 14 años a seguir siendo la voz de Saldívar en el Poder Judicial. También cabe recordar, discúlpeme, no sé qué me sucede, cabe la pena recordar que el exministro Saldívar, cuando el presidente quería que se extendieran 2 años más en la presidencia, cuando hay una prohibición expresa en la Constitución, en el sentido de que nadie puede extender el plazo de presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación por más de 2 años. Evidentemente hablando, ante la imputación, ante la declaración sorpresiva y reflexiva del presidente de la República, en el sentido de que dijo que con Saldívar estaba a gusto y que de alguna manera se ponían de acuerdo para dar lineamiento. Imagínate nada más, el presidente de la República dando lineamientos al presidente de la Suprema, cuando son 2 poderes independientes, aunque exista colaboración constitucional, pero son independientes, y es obvio que Saldívar también violó esa independencia del Poder Judicial Federal, que está establecido también en la Constitución. Entonces, otro motivo de responsabilidad de Saldívar. Y luego viene lo más grave. La ministra Norma Piña recibe un anónimo en el sentido de que hubo muchas personas, más de 70, han denunciado que el señor Saldívar, en conjunción con Alpizar y otros funcionarios, Scherer entre ellos, resulta ser que daban instrucciones o dirigían o litigaban para su beneficio o para el beneficio de un grupo determinadas, y gestionaban determinadas acciones judiciales en uno o en otro sentido, lo cual evidentemente es constitutivo de delitos. Entonces, la participación de Saldívar es una participación sumamente grave, por eso lo denunciamos, porque esto forma parte del ataque que también está denunciado y que yo considero que es un golpe de Estado al Poder Judicial, toda vez que el presidente de la República quiere destruir, aniquilar el Poder Judicial, lo que es un sinsentido en toda la extensión de la palabra, porque hay que considerar que el artículo 17 de la Constitución establece como garantía individual el derecho que tenemos los mexicanos a que se nos administre justicia. Y si no hay poder judicial, esto significa que nosotros, en un momento determinado, pudiéramos hacernos justicia por nuestra propia mano, porque no existe
el Poder Judicial para que se administre justicia, lo que entre otras cosas amerita una afectación que bien pudiera darnos el derecho, y ojalá y no, porque sería una vergüenza internacional, que nosotros tuviéramos que acudir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para hacer valer los derechos constitucionales y los derechos establecidos en la Convención Americana de Derechos Humanos, que es exigible, y al Pacto Internacional de Derechos Civiles, Políticos y Económicos, que también es exigible para México, de conformidad al artículo 133 de la Constitución mexicana. Entonces, esto es algo sumamente grave. Básicamente son los términos de la denuncia, es decir, estamos acusando fraude electoral, elección de Estado, de conformidad a lo que ya declaró el Tribunal Electoral. Estamos acusando un golpe de Estado al Poder Legislativo con la sobrerepresentación y estamos acusando otro golpe de Estado, aún más grave que el anterior, aunque los dos son muy graves, al Poder Judicial de la Federación, porque el hecho de pretender aniquilar al Poder Judicial, suplantarlo por gentes incapaces, ignorar la gran batalla y el gran esfuerzo de miles de servidores públicos que trabajan en ese Poder Judicial y que han tenido una carrera de 20, 30, 40 años y que han sacrificado, porque a cualquier abogado de México nos consta la cantidad y el cúmulo de trabajo que tienen los miembros del Poder Judicial. Y sin embargo, y para que no se vaya a malinterpretar, toda obra humana es perfectible. Esto significa que todos reconocemos que hay algo dentro del Poder Judicial que puede ser modificado y puede ser reformado, pero esa reforma y esa modificación no puede ser arbitraria, no puede estar ajeno a los razonamientos ontológicos, teleológicos y naturales de esta situación. No es, porque son corruptos, los quitamos y los aniquilamos a todo. Esto es una barbaridad anticonstitucional, porque en esos mismos términos, pues también podríamos decir, pues también quiten al Poder Ejecutivo y al Legislativo, porque también son corruptos. O vamos a preguntarle al pueblo sabio si no existe corrupción dentro del Poder Ejecutivo, o vamos a preguntarle al pueblo sabio si dentro de los legisladores no existe corrupción. Pues yo creo que difícilmente habrá un mexicano que en cierto sentido analógico de cualquier pensamiento deductivo en base a la cuestión aristotélica, no podamos manifestar que evidentemente hablando hay muchísima corrupción, no corrupción, muchísima corrupción en el Poder Ejecutivo. Entonces, la reforma es arbitraria, es una locura, no contempla todo lo que debe de contemplar, y entonces al pueblo de México, para variar, se le está engañando con la pregunta es, ¿el Poder Judicial es corrupto? Pues la mayoría podría responder que sí, en el sentido de que hay dilación, que eventualmente no se hace justicia en muchos casos, la justicia es costosa, es complicada, todo eso hay que cambiarlo, pero no puedes, ese pretexto, decir vamos a aniquilar al Poder Judicial, porque aparte es 100% anticonstitucional, porque el artículo 49 de la Constitución establece que el poder federal se divide en ejecutivo, legislativo y judicial, y que ni dos o más poderes no deben de pertenecer a una misma persona. Aquí el presidente de la República, en un acto totalmente ilegítimo e ilegal, quiere tener
las tres funciones del poder. Pues eso no es debido. Cabe recordar que en cuanto al poder legislativo, ¿cómo se atreve el presidente a decir, les mando una, una iniciativa de ley, pero no me cambien ni una coma? O sea, el tamaño de barbaridad de lo dicho es verdaderamente grotesco. ¿Quién es él para darle esas instrucciones al Poder Legislativo? Pues entonces, pues ¿para qué sirve el Poder Legislativo? Pues para nada. Pues entonces, pues nos ahorramos los mexicanos la cantidad de dinero que gastamos en ese Congreso inútil. Entonces, es muy grave, es muy grave. Y hasta aquí llego ya porque me está costando mucho trabajo hablar. Te agradezco mucho, Guillermo. Ojalá que tu garganta se reponga. Entendemos que si la Fiscalía General de la República no procede y que si por razones de diversa índole la autoridad electoral, tampoco hablo del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, entonces se puede llevar este caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos y a otras instancias internacionales, Así es. por lo cual esta elección de Estado, este golpe de Estado contra el Poder Judicial, este golpe de Estado en contra del Poder Legislativo, Con dice, la sobrerepresentación, que es un acto totalmente ilegal. claro, dista mucho este caso de estar cerrado, aunque insisto, la Fiscalía General de la República se haga omisa y que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en un momento dado sea objeto de presiones muy fuertes. Solo una última pregunta. ¿Se podrían derivar responsabilidades penales en contra de personas como Andrés Manuel López Obrador, Claudia Sheinbaum, Luisa María Alcalde y otros? Mira, pregunta difícil de responder, pero como abogado te respondo que el presidente, al saber de los términos de la resolución del Tribunal Electoral, dijo que eran unos neoliberales, que eran unos mentirosos, que eran unos facciosos y que a él le correspondería únicamente sanciones administrativas. Yo creo que en los términos en que está dictada la sentencia del Tribunal Electoral, y la pienso leer con toda calma cuando tenga oportunidad, yo creo que ahí podríamos ver hasta dónde pudiera llegar la responsabilidad del presidente en el entendido de que son servidores públicos y que el título cuarto de la Constitución establece las distintas clases de la responsabilidad de los servidores públicos. Básicamente hablando, son responsabilidades políticas, responsabilidades administrativas, responsabilidades penales, porque la responsabilidad civil no tiene ningún fuero. Entonces, creo que te estoy contestando la pregunta. Lo mismo procedería para Luisa María Alcalde Lo mismo, y lo mismo. para Claudia. Ella tengo entendido que va a ser la presidenta de Morena, hasta donde tengo entendido, y ser presidente de un partido, pues no tiene el fuero constitucional. Y para Sheinbaum, Tendría que analizarlo, Jorge, la verdad tendría que analizarlo. No puedo responder sin antes saber los términos y condiciones en que se ha dictaminado la resolución del Tribunal Electoral. Guillermo, muchas gracias por haber estado con nosotros en Mirada Profunda, un espacio de periodismo sin compromisos. Gracias. Un abrazo, Jorge. Gracias a usted porque, como siempre decimos, nos ve, nos oye y participa. Hasta la próxima.